Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí conmigo hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una calurosa bienvenida, y si eres un suscriptor leal, gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado muchísimas especulaciones y conversaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación, especialmente en el mundo del espectáculo turco y más allá. Nos centraremos en un titular que ha resonado con fuerza: Demet Özdemir, Can Yaman, cuidado con tus palabras. Este titular por sí solo ya genera intriga, ¿verdad? Nos hace pensar en posibles conflictos, en declaraciones delicadas, en momentos de tensión o quizás en algún tipo de advertencia. Y es precisamente sobre eso que queremos reflexionar juntos hoy. Vamos a desgranar qué podría haber detrás de estas palabras, qué tipo de dinámicas podrían estar ocurriendo entre estos dos actores tan populares y qué lecciones podemos sacar nosotros, como espectadores y seguidores, de estas situaciones. Así que prepárense para un análisis interesante, lleno de detalles y, espero, muy entretenido. Antes de empezar con todo el chisme y el análisis, no olviden, por favor, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en materia. Demet Özdemir y Can Yaman son dos nombres que, cuando se mencionan juntos, evocan instantáneamente la imagen de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, la telenovela turca que los catapultó a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable e electrificante y esto, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, desató una ola de rumores y especulaciones sobre una posible relación sentimental fuera de cámaras. Y aquí es donde el titular cobra vida. Cuidado con tus palabras. ¿Por qué esta advertencia? Podríamos estar hablando de varias cosas. Una de las interpretaciones más directas es que quizás uno de ellos, o ambos, han hecho alguna declaración pública que ha sido malinterpretada, que ha generado controversia o que ha podido herir al otro o a su entorno. Las redes sociales y los medios tienen una capacidad asombrosa para sacar de contexto cualquier comentario, y en el caso de figuras públicas tan observadas como Demet y Can, cada palabra se analiza al microscopio. Una frase ambigua, un comentario irónico, o incluso una simple respuesta evasiva pueden convertirse en un titular sensacionalista. Pensemos en las presiones que enfrentan estas estrellas. Por un lado, están las expectativas de los fans. Los seguidores de Erkenci Kuş amaban la pareja y deseaban que su relación traspasara la pantalla. Cualquier cosa que se dijera o hiciera podía ser interpretada como una confirmación o negación de estos deseos. Por otro lado, están los medios de comunicación, siempre a la caza de una noticia jugosa, de un escándalo o de un drama que venda. Esto crea un ambiente donde la cautela se vuelve fundamental. Decir algo incorrecto puede tener repercusiones importantes en su carrera, en su imagen pública y, lo más importante, en su bienestar personal. Quizás el titular se refiere a la necesidad de mantener la profesionalidad y el respeto mutuo después de haber trabajado juntos. Las relaciones laborales, especialmente en proyectos tan intensos como una telenovela, pueden ser complejas. Si hubo alguna fricción o desacuerdo durante la filmación, o si surgieron malentendidos posteriores, es natural que para mantener la paz y evitar conflictos mayores, se les aconseje, o ellos mismos se autoadviertan, sobre la importancia de ser mesurados al hablar el uno del otro en público. Otra posibilidad es que el titular sea una estrategia de marketing, o una forma de mantener vivo el interés en su conexión. A veces la industria del entretenimiento se nutre de la especulación y de un poco de drama. Un titular así, aunque suene a advertencia, puede ser una forma de mantener a la audiencia intrigada, de hacer que la gente hable y se pregunte qué está pasando realmente. Podría ser una táctica para que los fans sigan atentos a cada movimiento de ambos actores. Además, no podemos olvidar la influencia de las redes sociales y los haters. En el universo digital, las palabras pueden tener un poder destructivo. Quizás el titular es una reflexión sobre cómo los comentarios malintencionados o las interpretaciones negativas de sus declaraciones podrían afectarles. En este sentido, cuidado con tus palabras podría ser un llamado a la prudencia no solo entre ellos, sino también para aquellos que comentan sobre ellos, para evitar generar polémicas innecesarias. Consideremos también la evolución de sus carreras después de Erkenci Kuş. Ambos han seguido caminos diferentes, con proyectos individuales que los han llevado a consolidar sus carreras. Así a ganar aún más reconocimiento.
Can Yaman ha explorado proyectos en Italia, ganando popularidad allí, mientras que Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos en Turquía y participando en producciones internacionales. Esta independencia profesional también puede generar nuevas dinámicas en sus interacciones públicas. Quizás con el tiempo las dinámicas iniciales de la relación profesional han cambiado, y ahora es importante manejar la comunicación con delicadeza. El titular Demet Özdemir Can Yaman, cuidado con tus palabras, nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva ser una figura pública. Cada palabra que sale de su boca, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, está sujeta a un escrutinio constante. Esto no es solo una cuestión de imagen, sino también de cómo se manejan las relaciones personales y profesionales en un entorno tan expuesto. Y hablando de escrutinio, ¿qué significa esto para nosotros, los espectadores? Nos enseña la importancia de ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que leemos en los titulares es la verdad completa. A menudo hay capas de interpretación, presiones mediáticas y estrategias de comunicación que influyen en cómo se presentan las noticias. Debemos aprender a leer entre líneas, a buscar fuentes confiables y, sobre todo, a no juzgar precipitadamente a las personas basándonos en fragmentos de información. Además, nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo de la fama. Detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales con sus propias emociones, conflictos y trayectorias. El hecho de que hayan trabajado juntos y hayan generado tanta conexión con el público no significa que su relación deba ser necesariamente una historia de cuento de hadas fuera de la pantalla. Este titular también podría ser una invitación a la discreción. Quizás ambos actores han decidido, de forma implícita o explícita, no ventilar públicamente detalles de su relación o de sus interacciones. Mantener cierta privacidad en un mundo donde todo es público puede ser un desafío, y las palabras que se eligen comunicar son la clave para lograrlo. Desde una perspectiva más amplia, esta situación pone de manifiesto la presión constante a la que se enfrentan los actores jóvenes que alcanzan la fama rápidamente. La transición de ser conocidos a ser ídolos globales implica un aprendizaje constante sobre cómo navegar el mundo del espectáculo, cómo proteger su vida privada y cómo gestionar su imagen pública de manera efectiva. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de este enigmático titular? En esencia, nos sugiere que hay una necesidad de cautela y reflexión en la forma en que Demet Özdemir y Can Yaman se comunican, ya sea entre ellos o hacia el público. Las posibles razones son múltiples, desde evitar malentendidos y polémicas innecesarias, hasta proteger su reputación, mantener la profesionalidad o simplemente gestionar la complejidad de sus relaciones post-fama. En resumen, el titular Demet Özdemir Can Yaman, cuidado con tus palabras, nos sirve como un recordatorio de la delicadeza con la que las figuras públicas deben manejar sus declaraciones. Nos enseña sobre la influencia de los medios y las redes sociales en la percepción pública, y nos invita a ser espectadores más informados y críticos. Nos demuestra que incluso en el mundo glamoroso del espectáculo, la comunicación efectiva y prudente es fundamental para mantener la armonía y el respeto. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Agradezco muchísimo su tiempo y su atención por haber llegado hasta el final de este vídeo. Realmente valoro su apoyo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría estar detrás de este titular? ¿Tienen alguna teoría sobre las razones por las que Demet y Can deberían tener cuidado con sus palabras? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo y creando más contenido para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.